Para iniciar el segundo panel de este encuentro titulado La nueva normalidad en la industria, a continuación quiero presentar a los participantes que nos acompañan. El ingeniero David Sanabria, presidente del Comité de Ayuda Mutua de Cuitláhuac. Él es ingeniero químico de la Escuela Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas de la Universidad Tecnológica. Tiene un diplomado en habilidades gerenciales de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Actualmente se desempeña como gerente de seguridad, salud, ambiente en la planta de Veracruz y requerimientos legales de AB Calza S.A.D.C.B. Ha laborado en Clorox de México, L'Oréal S.A.D.C.B. y Bacardí y Compañía como gerente de seguridad, salud y ambiente y requerimientos legales regional de la planta de México, Guadalajara, Puebla y Centroamérica. Cuenta con certificaciones en Texas A&M University en espacios confinados NFPA 350, instructor de fuego NFPA 401, gestión de lesionados con materiales peligrosos, comando de incidentes, gerenciamiento técnico y respuesta a emergencias con materiales peligrosos. Ingeniero David Arturo Sanabria, bienvenido. ¿Me escucha? Gracias. Te escucho perfectamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora quiero presentar a la doctora Claudia Lorena Mateo, coordinadora del subcomité médico del Comité Regional Integral de Seguridad de Minatitlán. La doctora Claudia Lorena es médico cirujano general, egresado de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Medicina. Ha desempeñado la función de auxiliar en la Coordinación Estatal de Socorros y Desastres en la zona sur en la Cruz Roja Mexicana. Desde el 2017 se ha desarrollado como instructor en formación en inducción a los desastres, Serie 3000, evaluador de daño y análisis de necesidades operación en terreno de la Cruz Roja Mexicana. Actualmente es responsable de servicio médico de la empresa Alpec Poliéster. Doctora Claudia, buenos días, ¿nos escucha bien? Hola, buenos días a todos. Sí, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Ahora quiero presentar al ingeniero Israel Suárez Rivera, representante del Comité de Ayuda Mutua de Ixtaxoquitlán. El ingeniero Israel actualmente se desempeña como jefe de bomberos de la empresa TIASA. Además, forma parte del Comité Anti-COVID-19 de la planta TIASA, siendo el coordinador de la Brigada Interna ante COVID-19. Participó como voluntario de Cruz Roja y ha colaborado en Protección Civil de Camerino Z Mendoza como técnico operativo. Ingeniero Israel, bienvenido, buenos días, ¿nos escucha bien? Los escucho, buenos días, muchas gracias. Y como moderador de este panel tenemos al contador público Francisco López Aranda, director de administración de Vallourec Oil and Gas México. El contador público Francisco López realizó sus estudios en contaduría pública con maestría en finanzas. Además se ha desempeñado en la industria metalmecánica por más de 40 años. Ha colaborado por 35 años en Vallourec Oil and Gas México, donde actualmente es director de administración. Contador, ¿nos escucha bien? Perfectamente, muchas gracias. Muchas gracias. También quiero presentar al ingeniero Francisco Jordá, que había tenido un problemita de conexión, pero ahora ya está con nosotros. Él es consultor senior en RH y Relaciones Públicas, especializado en la región de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente asesora y desarrolla planes estratégicos tácticos en las áreas de productividad, bajo teletrabajo, compensación y beneficios, desarrollo organizacional, gestión del talento, manejo del cambio, liderazgo y movilidad internacional, entre otras. A lo largo de su carrera ha liderado actividades como el diseño y aplicación de programas de administración, de compensación y beneficios, remuneración y manejo de expats, diseño e implementación de programas de incentivos de productividad basados en desempeño individual y del negocio, gestión del desempeño y valoración del talento, programas de planeación y desarrollo del talento y staffing, diseño e implementación de políticas de movilidad internacional, modelos de integración multicultural en empresas multinacionales y ha participado en equipos de due diligence y post-merger integration a nivel internacional.
Francisco Jordá se graduó de ingeniero de sistemas de la Universidad Metropolitana y cursó estudios de especialización en finanzas, programas avanzados de gerencia en el INCAE e IPADE, y es MBA mención gerencia de la UNIMED, y especialista en gestión de recursos humanos basado en competencias de la UTP de Panamá. Actualmente es profesor titular de la Universidad Anáhuac Veracruz y es socio fundador de CJ Importaciones S.A. y Humantech Consulting S.A., a través de la cual desarrolla soluciones a la medida para la productividad y branding empresarial bajo teletrabajo. Ha sido miembro de los consejos directivos de AYEVAC, Canacintra Veracruz, ARH Veracruz, ABG, la ANRH, el Clan Veracruz, y es miembro del Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac Veracruz. Buenos días, ¿nos escucha bien? Buenos días, todo fuerte y claro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, ahora cedo la palabra al contador Francisco López, quien será el moderador de este panel. Contador, las cámaras y micrófonos son suyos. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Prácticamente estamos a un año de que inició la pandemia del COVID-19, que nos ha traído muchos cambios y nuevas medidas que se deben de tomar para prevenir el contagio o la diseminación de este contagio. Este COVID-19 nos ha obligado a implementar todas estas medidas en la industria, y por lo cual nos trae a este tema del panel que tenemos el día de hoy, que es la nueva normalidad de la industria. Entonces, cedo la palabra al ingeniero David Sanabria, y que nos va a platicar un poco sobre el panorama económico ante la nueva realidad. Gracias. Tomo la palabra, si son tan amables. Y antes que nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes el hacer posible este evento, esta reunión, este panel. La verdad es que ha sido bastante interesante y creo que nos deja muchísimo de información de lo que tenemos. Bueno, básicamente lo que les puedo decir de manera inicial es que la nueva normalidad ha sido todo un tema en las industrias y especialmente en el Clan Veracruz y en el Clan Cuitláhuac, lógicamente. Una de las cosas que más hemos vivido desde que iniciamos, y lo pudimos dividir como en facetas nosotros, o al menos así lo vivimos. En una de las cosas que nosotros pudimos analizar y ver fue, primero, de alguna manera, en la primera fase que nosotros pudimos constatar, fue la parte de la reacción empresarial. Tratamos de reaccionar en base a la nueva normalidad y en base a los nuevos lineamientos que se nos presentaban ante esta situación. Algunos de ellos fue la incertidumbre en salud para los trabajadores. Todos nos preguntamos qué teníamos que hacer, principalmente en el momento en las empresas, y empezamos a mensajearnos en la parte del clan para saber qué prácticas estaban acondicionándose en las empresas. Tuvimos también una incertidumbre económica, financiera en materias primas. Hicimos algunos, como seguramente algunos de ustedes en sus otros clams, la parte del Business Continuity Plan. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos grupos de trabajo que tenían que trabajar del día a día para poder reaccionar ante la incertidumbre económica que se nos venía como amenaza tanto del exterior y en algunos puntos en el interior. Entonces, inclusive el chequeo de estos requerimientos lo estuvimos sondeando del día a día, inclusive con las mismas organizaciones del clan. Se vio también una disminuida visualización a corto, mediano y largo plazo. Eso nos preocupaba mucho, porque esta incertidumbre nos hacía tratar de entender hacia dónde iba caminando los grupos industriales y hacia dónde iba el tema específicamente del país. Y lógicamente nuestras condiciones operativas, nuestras operaciones y hacia dónde iban a ser destinadas de una manera más eficiente. Tuvimos también, y algunos creo que lo vivieron, algunos otros no, pero creo que es importante notarlo en esta reacción empresarial, tuvimos unas ciertas caídas de producción en algunas organizaciones del clan y otras tuvimos, se puede decir de inicio por fortuna, un incremento de producción
en otras organizaciones correspondientes al CLAM. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos dos reacciones totalmente de incertidumbre. ¿Cuáles fueron? Una donde tuvimos que cerrar operaciones, retirar trabajadores y buscar el bienestar del trabajador, y posteriormente en otras, como en este caso en Ave Mauri, tenemos que ir a la carga de producción máxima y lógicamente tener que poner todas las atenciones en las cuestiones de salud, de acuerdo a lo que nos requería el mercado y lo que nos cayera como tal financieramente, el menor costo para poder tratar de evitar cualquier impacto económico. La segunda etapa que nosotros pudimos constatar fue la adaptación y el control. Ya después de que teníamos la reacción y tratando de adoptar medidas correspondientes, teníamos que adaptarnos rápidamente, adquirir insumos, adquirir cosas para buscar el bienestar del trabajador. Venía desde un simple cubrebocas hasta unas caretas especiales, hasta un tema si era un sanitizador, y empezó a intercambiarse una serie de información que era totalmente inclusive en muchas ocasiones hasta confusas, para poder entender los requerimientos que podíamos darle al trabajador para su salud, pero siempre pensando en la salud del trabajador. Tuvimos que crear ciertos grupos estratégicos de trabajo de acuerdo a los protocolos de cada empresa. Y lógicamente esto iba muy específico, como lo mencionaba anteriormente, en la reacción del Business Continuity Plan de cada una de ellas. En el intercambio de información vimos que muchas empresas del CLAM de aquí de Cuitláhuac estaban intercambiando ciertas informaciones o intercambiamos informaciones de lo que ponía una compañía, de lo que ponía la otra. Podía ir desde un simple termómetro hasta un inflable con un sanitizador, qué era bueno, qué era malo, tratando de alinear los protocolos de sanidad y los protocolos que nos pedía las autoridades y las organizaciones. Esta adaptación de trabajo fue específicamente en una adaptación con menos personal, optimizando recursos, inclusive materiales, porque lógicamente era algo que no se tenía de alguna manera esperado a tal magnitud o a tal grado. Como tercer punto, nosotros lo canalizamos como CLAM industrial al seguimiento a una nueva normalidad. Ya que teníamos la reacción, la adaptación y el control de lo que estaba sucediendo, teníamos por fin que adoptar y que dar un seguimiento a esta nueva normalidad. Teníamos que controlar ahora las operaciones, tratar de entender cómo estaba ahora en la nueva normalidad el esquema de salud, seguridad y ambiente que estaban permitidos, y creación de nuevos lineamientos, así como procedimientos de seguridad, salud, e implementando estos protocolos empresarialmente de aquí a un mediano y largo plazo. El corto plazo ya se había cumplido. En esta estabilización vimos una serie de movimientos de precio. Nosotros lo pudimos ver en diferentes formas y en diferentes maneras. Podíamos verlo, como les mencionaba, desde un simple cubrebocas que si valía $1 se nos iba a 10, desde una careta facial de seguridad que nosotros usábamos para nuestras operaciones comunes en los miembros del CLAM, que veíamos que se iba de $50 a $200, por decir un valor. El crecimiento del 100% prácticamente o más del valor de los insumos que nosotros adquiríamos para salud. Eso nos permitió también empezar a desarrollar, inclusive a trabajar con miembros del mismo clan Cuitláhuac, en este caso, por ejemplo, la UTCB, que estuvimos trabajando muy de cerca con ellos, de estudiantes que nos desarrollaban caretas plásticas, porque simplemente no había en el mercado. Con la misma UTCB, a nivel Cuitláhuac, tuvimos que desarrollar algunos cubrebocas especiales de acuerdo a la OMS y algunas otras cosas que nos dieran la seguridad y la optimización de recursos, así como también sin olvidar la efectividad del mismo. En alguna de las cosas que nosotros pudimos ver, y todo este contexto habla y especifica de la ley de la oferta y de la demanda, que seguramente mis pares sabrán y entenderán específicamente a qué nos referimos. Cuando veíamos un producto, lógicamente, que era altamente demandado y no alcanzaba a ser cubierto por los fabricantes, el precio se elevaba. Y podía ser en muchas de las ocasiones, inclusive inalcanzable o en alguna de las situaciones un costo sumamente oneroso que nos permitía y nos establecía tratar o volver a reajustar y planear otra estrategia. Una de las estrategias, como les comenté, era específicamente trabajar con el mismo CLAM Cuitláhuac, Veracruz, y trabajar con ellos para poder establecer estos mecanismos de desarrollo de materiales
dentro de las organizaciones que ya teníamos. La UTCB fue una gran fortaleza para nosotros y para poder desarrollar estos mecanismos con la misma gente que vivía en la zona. Esto nos ayudó muchísimo. Aunado a eso, nosotros acabamos de ver ahorita en el seguimiento de esta nueva normalidad un control en el cual donde ya vemos que en el tema tanto financiero como de costos parecería que se empieza a estabilizar en algunos de ellos, no en todos. Sin embargo, nos permite dar un respiro ahorita en la actualidad, volver a entender y volver a realizar estas juntas con el clan Cuitláhuac y establecer las nuevas estrategias, siempre buscando lógicamente la minimización de lo que gasta uno en recursos, pero sin olvidar la efectividad en cuestión de salud de cada uno de nuestros trabajadores. Posteriormente, nosotros vimos todo este panorama a un corte, y como comentábamos hace un minuto, a medio y largo plazo. Ahora hay que pensar en el día a día. Tenemos que tener una visualización empresarial y financiera, sobre todo en aquellos insumos que nos podrían dar alguna complejidad por el tema de la pandemia actual que estamos viviendo. Haciendo más eficiente el recurso, pero sobre todo intercambiando esas ideas o esos conceptos que están en los mismos clans. Creo que debemos de ir más allá, hablar más directamente, ver qué podemos hacer como grupos industriales, no nada más en el clan Cuitláhuac, sino estar más en comunicación con los diferentes grupos que tenemos de clan industrial y entre nosotros intercambiar cierta información, ver y analizar qué nos conviene más. Si podemos inclusive llegar a acuerdos de cómo obtener mejores precios o mejores beneficios económicos en cuestión de equipo de protección personal, de aquellos insumos que nos podrían dar una mayor seguridad en cuestión de la pandemia y sobre todo para el trabajador, haciendo más eficiente nuestros procesos, nuestros requerimientos de personal y de nuestros recursos para poder mitigar este tipo de situaciones. Una de las cosas que puedo comentarles que hemos estado afortunadamente muy atentos en el clan Cuitláhuac son todas aquellas sorpresas o todos aquellos lineamientos que nos han podido causar un impacto económico. Intercambiando estas ideas, pudimos establecer, al menos ahorita en cuestión, inclusive de avisos, para que podamos nosotros comunicarnos y avisar cuál es el impacto económico que podría venirse en cuestión de algunos conceptos similares que tenemos. El CLAM únicamente no es, y lógicamente es algo muy bueno, pero únicamente no puede ser nada más solo para temas de emergencias, que eso nos ha ayudado muchísimo aquí, pero sin embargo, en la nueva normalidad nos ha permitido establecer cómo eficientar nuestros procesos y cómo trabajar en conjunto con nosotros. Yo resumiría prácticamente todo este tema y este preámbulo que les he compartido y seguramente es abrir y ofrecerles con toda confianza el soporte y la ayuda de todo lo que hemos tenido que aprender nosotros en el clan Cuitláhuac, cómo hemos tenido que trabajar para minimizar aquellos gastos o cuestiones financieras para poderle dar esa vida a la organización que necesita y sobre todo hacer ese intercambio de información que nos permita obtener los beneficios económicos sin antes asegurar sobre todo el tema de salud de cada uno de nuestros trabajadores, que son parte indispensable del factor humano para que estas organizaciones sigan trabajando. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, por favor, con toda confianza, no sé si va a ser al final, pero de manera total y amiga hacia ustedes, el clan Cuitláhuac abre sus puertas con todos ustedes para cambiar esta información si fuera necesario. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Sanabria. Sí, las preguntas las estaremos viendo al final de la participación. Ok, damos el paso y la palabra a la doctora Claudia Loreno con respecto a los protocolos de la seguridad sanitaria. Bienvenida, doctora. Ver ahí la presentación. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las medidas básicamente sanitarias, los protocolos de seguridad sanitarias que se implementaron a lo largo de esta pandemia. Si recordarán, el 28 de febrero se hace público el primer caso de coronavirus extensivo a 5 contactos más
en lo que fue la Ciudad de México. Prácticamente iniciábamos con lo que sería el tema de contingencia. Debido a esto fueron saliendo diversos documentos, situaciones que nos llevaron a tomar ciertos procedimientos en el marco de contingencia y atención de emergencia, para lo cual las empresas que continuaban laborando, que se mantenían como esenciales, pudieran seguir laborando bajo este régimen. Yo se los dividí rápidamente en lo que serían los antecedentes, que es el contexto de la pandemia, el marco legal y ya como tal las estrategias de lo que sería la promoción, la salud y el entorno laboral para que pudieran estar laborando. Específicamente, los protocolos de seguridad sanitaria se basan en los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas publicadas en mayo de 2020, ya oficialmente, y que son los que actualmente nos están rigiendo como protocolos sanitarios. Una breve semblanza, ¿ante qué estamos? Como sabemos, el coronavirus ya existía, sin embargo, hubo algún cambio ahí específicamente en este virus, lo que nos hizo darnos cuenta de que como humanos y como seres humanos y poblaciones, pues evidentemente estamos vulnerables, que tenemos que hacer un cambio en nuestra cultura, ya no solo decir voy a usar un cubrebocas, sino que tengo que asegurar de usarlo, tengo que hacer cambios en mi estilo de vida, tengo que hacer cambios en mi manera de salir a comprar, en mi manera de salir a trabajar, para poder cuidar así a su vez a las personas. Y al mismo tiempo tenemos como empresas o como patrón tener un liderazgo, el que se conoce o se ha dicho como un liderazgo balanceado, es decir, yo como empresa, como líder voy a cuidar mi patrimonio, pero al mismo tiempo tengo que cuidar a mi empleado y a su vez a su familia para que pueda él seguir laborando y pueda yo seguir produciendo. ¿A través de qué? De una comunicación constante con todos los comunicados que se daban, y para poder lograr un balance entre todo esto, empleados, cliente, el ambiente, y llegar a lo que sería así la nueva normalidad. Marco legal, sabemos que hay artículos y leyes que ya nos regían previo a lo que sería lo que es la medicina preventiva ocupacional en el trabajo. Básicamente lo adaptaron al tema COVID. Se difundieron diversos acuerdos, estos fueron derivándose de primero la declaración de emergencia, a su vez para funcionarios públicos, a su vez para la Secretaría de Transportes, y así sucesivamente. Los que nos impactan a nosotros como protocolos sanitarios, básicamente se los pongo aquí, que el primero es el acuerdo que el Consejo de Salubridad reconoce la epidemia de virus de SARS-CoV-2 en México como enfermedad grave de atención prioritaria, y a su vez establece lo que serían las medidas, o las actividades de preparación y la respuesta a emergencia. Entre este acuerdo, básicamente se declara lo que fue la primera Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 19 de abril. A su vez, en esos siguientes días se declararon los acuerdos por los cuales establecen los criterios en materia de administración de recursos. Si recordarán, en algún momento del inicio de la pandemia se recomienda el retiro del personal considerado como vulnerable, el cual vamos a ver más adelante, que sería como una de las medidas del control sanitario bastante específicas. En esta medida no se define bien a quién va, con ciertas clasificaciones y criterios, únicamente nos menciona que hay que retirar el personal vulnerable de las empresas. Y el 24 de marzo lo que se establece son las medidas preventivas para lo que es la mitigación y control, donde ya establece a su vez lo que serían los filtros sanitarios, el control de ingreso y ingreso, el uso de carpas sanitizantes, de tapetes y demás que se empezaba a introducir. Y en las siguientes fechas también se emitieron lo que serían guías de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19 publicados. Aquí les pongo las fechas. El primero fue el 20 de marzo. Básicamente, todas estas guías se basan en los principios rectores, que son más que nada los valores de que tenemos que tratar al trabajador con respeto, darle el respeto que merece como ser humano, como persona, promover la no discriminación. Como sabemos, muchos de nuestros trabajadores, compañeros o familiares tuvieron contagio. Los primeros contagios que se dieron a su vez causaron cierta conmoción o cierto alejamiento hacia el personal, llevando comentarios discriminatorios, por lo cual más adelante en lo que serían ya los lineamientos técnicos se emite un apartado especial donde hay que tener un código de conducta ante el COVID, un código de ética para evitar lo que sería los principios de lo que sería de no discriminación. A su vez, le establecieron ciertos valores en todas las guías para llevar un control adecuado de lo que sería el control sanitario.
Estas estrategias se bajaron primero que nada en la promoción a la salud, que sería informar al trabajador qué era lo que estaba pasando, decirle, te tienes que cuidar, tienes que lavarte las manos, tienes que hacer ciertas actividades que voy a hacer más adelante, la sana distancia, el mantenerme a 1,5 metros del trabajador, el filtro de ingreso y egreso con los chequeos de temperatura. Aquí y nuevamente sugiere lo que sería el resguardo domiciliario corresponsable, es decir, si tengo un trabajador que tenga síntomas en el la primera definición técnica del COVID y que sean compatibles con estas, tenía yo que enviarlo a su domicilio, que fuera a la institución del IMSS o la que acordara con su debida empresa, se le otorgaran los días de cuarentena, que inicialmente eran 14, lo que sería el aislamiento, pero que efectivamente el trabajador tuviera la corresponsabilidad de quedarse en su resguardo domiciliario, no salir ni asistir a eventos o reuniones y no salir a trabajar presentando algún síntoma para evitar contagios. El 1 de abril nuevamente se refuerza, pero ya se establecen planes de atención a centros de trabajo, es decir, aquí ya nos decía que teníamos que tener un comité integrado por personas estratégicamente para llevar a cabo todas estas guías de atención. Había que informar nuevamente a nuestra población, a nuestras empresas y a su vez capacitarlas y seguir difundiendo nuestras medidas de prevención. En la guía de que se difunde el 24 de abril, aquí ya nos clasifican a los trabajadores de acuerdo a su ocupación y su vulnerabilidad. La primera clasificación que sale, es decir, los centros COVID, específicamente se refiere a hospitales, y los centros no COVID, que son las demás empresas o áreas que se continuaban laborando. Y aquí ya nos establece ya de mayor manera lo que sería nuestro personal vulnerable, que serían personas mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas, personas con padecimientos oncológicos, personas con enfermedades inmunosupresoras. Aquí no establecía si estaban controlados o no, únicamente que tenían que, si cumplían con ciertas condiciones, había que hacerles el retiro oportuno para evitar que si hubiese un contagio o una complicación donde pusiera en riesgo su vida. En mayo 29 se publican lo que son lineamientos técnicos específicos para la reapertura a la nueva normalidad, donde específicamente para llevar a cabo los controles sanitarios nos piden uno, esto a su vez tiene que llevarse en conjunto con el grupo o con lo que sería el comité, básicamente, de categorización del centro de trabajo, es decir, si soy empresa esencial o no esencial. Esto también va a permitir, a su vez, que se identificar el riesgo epidemiológico a través de los semáforos, en los cuales básicamente a través del semáforo nos iba diciendo qué empresas podían y no podían abrir y qué empresas podían reaperturar a través de la nueva normalidad. Identificar también el centro de trabajo, va en base a la cantidad de trabajadores que tenemos y a su vez se continúa con lo que es la promoción a la salud y la seguridad, vigilancia, supervisión, vulnerables y medidas sanitarias. Estos que les estoy mencionando los engloba en 82 puntos que hay que cumplir para llevar así a lo que serían los protocolos de salud y seguridad. Específicamente los que engloban la promoción a la salud y los protocolos de seguridad, como ven aquí, son muy claros. Había que hacer la difusión, informar al trabajador, ponerlos en entredicho que era lo que tenían que hacer, establecer lo que sería la parte del antecedente de lo que era el COVID, decirles si tienes síntomas no vengas, establecer lo que serían los lavados de manos donde no los hubiera o en lugares o sitios comunes ponerlos, el uso de gel a base de alcohol al 70%, lo que sería el estornudo de etiqueta, el no escupir, el no tocarse la cara, limpiar y desinfectar superficies y a su vez asegurarse que el personal tuviera lo que serían toallitas para limpiar, cloro, jabón y demás para estar. Mantener la sana distancia o marcar y ubicar la sana distancia de los trabajadores, seguirlos capacitando y a su vez difundir qué es lo que se está haciendo y a su vez también difundir la información oficial que se ofrecía a través de las páginas oficiales como lo que serían las páginas de gobierno federal, específicamente la página de COVID. La otra parte que se basó básicamente en lo que sería el protocolo de seguridad es lo de sana distancia y el quédate en casa, el de si tienes síntomas, por favor, quédate en casa, resguárdate, notifica a tu centro de trabajo. Se tenía que aquí darle la facilidad al trabajador de sacar una incapacidad a través de los portales que se abrió el IMSS, que eran los portales donde no tenías que acudir, únicamente notificabas tus síntomas y un registro en línea te otorgaba tu incapacidad. Nosotros como empresa Alpek Poliéster se le permitió al trabajador
acudir al médico de confianza y con el respaldo de un médico tener ya la incapacidad del trabajador y asegurarnos de darles los días. Nuevamente aquí ya con los puntos específicos del trabajo, mantener la sana distancia, teníamos que darnos a la tarea y así como la mayoría de las empresas en los lugares comunes, establecer lo que serían las divisiones, lo que serían los acrílicos para evitar que a la hora de la comida pudieran ellos tener contacto, las entradas y salidas dividirlas, a su vez también los pasillos, las áreas comunes como lo que serían lockers, baños y demás, también tenerlos identificados, las entradas y salidas, y a su vez en los cuartos de control donde la mayor parte de la población pues pasa mucho tiempo sentado o tiene que estar en conjunto, poner barreras de acrílicos, otorgarles gel a base de alcohol del 70%, permitirles tener donde limpiar y a su vez proporcionarles lo que sería cuando ya por fin se dio la indicación oficial del uso del cubrebocas. Otra de las estrategias bastante importantes fue lo que fue el control de ingreso y el ingreso. En los lineamientos técnicos ha sido muy específico el hecho de que deben de ser un cuestionario a su ingreso, a su salida, así como el chequeo de temperatura a cierta distancia. Emitieron ciertas consideraciones especiales en no el uso de joyería, el cabello recogido, barba y bigotes, ciertas corbatas, algunos accesorios que pudieran llevar a ser fomites, que serían como superficies que donde puede quedarse el virus y puedan quedar ahí el riesgo de contagio. Sería básicamente las imágenes de ingreso y egreso, entregar lo que sería al personal, asegurarnos del uso del cubrebocas, nuevamente lo de gel, hicieron mucho hincapié en toda la parte de la desinfección de superficies, sobre todo en lugares comunes, además de asegurarnos que los que tuvieran oficina propia, de igual manera también tuvieran que hacer esta parte. Las cantidades de gel que fueran adecuadas, identificar en las áreas comunes nuevamente baños y lugares, la promoción, la información, a su vez que estuvieran lavado de manos con jabón, el gel nuevamente. Y otro de los puntos bastante importantes es lo del equipo de protección personal de acuerdo a su trabajo, que en todo momento deben de tener lo que es el uso del cubrebocas. Si van a hacer alguna actividad donde no puedan tener o se pierde esa sana distancia, asegurarnos de que no haya mayor contacto. Esto aquí se hizo a través de lo que fueron las caretas. En sí específicamente la promoción a la salud y los filtros sanitarios en los lineamientos técnicos son muy pocos, son alrededor de 7, 8 puntos. Sin embargo, entre los 82 lleva a que estos cumplimientos se den a cabo. Desde el control y ingreso y egreso, que son básicamente los que nos dan el parteaguas y que son los primeros, hay que también formular procedimientos en los cuales nos aseguremos de que el personal conozca cuál es el manejo en los casos de COVID, cuál es el manejo que vamos a hacer. Aquí hay la diferencia entre lo que se inició con lo que fueron las barreras provisionales hasta que ya se colocaron formalmente los acrílicos. Como les comentaba, identificar lo que eran los diagnósticos operacionales de COVID, así como los manejos ya una vez que se confirmaran. Estos son parte de los cumplimientos legales que tenemos que dar para lo que sean los protocolos de salud y sanitario. Los cuestionarios rápidos, de alguna manera extenderlos y serlos fluidos a manera de que todos lo entiendan y pueda ser bien. También otra parte muy importante de lo que sería el protocolo sanitario es el manejo de la parte emocional. A través de la NOM 035 también hay una parte de estos lineamientos técnicos donde nos piden que se evalúe al trabajador si se encuentra bien después de un contagio o de haber tenido alguna pérdida, o a su vez cómo está viviendo la pandemia. De alguna manera también identificarnos que todos la conozcan, de que el médico o el psicólogo de la empresa, en caso de tenerlo, pues puedan tener la parte del encuentro con el trabajador, detectar los factores psicosociales que nos llevan en torno a la pandemia, y a su vez la identificación de lo que ya les mencionaba, del personal vulnerable. Todos los centros de trabajo tenemos de alguna manera la identificación de nuestros trabajadores, quién sí tiene alguna enfermedad, quién no, y a su vez nos permite clasificarlos. Ya con los lineamientos técnicos nos da la reapertura a reintegrar a nuestros trabajadores de acuerdo a los semáforos epidemiológicos emitidos. Estos iban de rojo, amarillo, naranja, perdón, amarillo y verde. Ya con las clasificaciones, si recordarán, en un inicio les mencioné que únicamente nos solicitaron el retiro del personal.
diabético hipertenso sin mayor clasificación. A partir de estos lineamientos de lo que sería la nueva normalidad, nos permite ya el reingreso del personal con ciertas especificaciones, con ciertos cumplimientos que el trabajador vulnerable tiene que tener para poderse reintegrar a áreas no COVID. Nuevamente nos sigue pidiendo que se manejen qué hacer en caso de que una persona tenga COVID, si sus familiares, si hay sospechas y demás, así como también mantener en todo el tiempo lo que sería el uso del transporte, que se mantenga la sana distancia, y nuevamente seguir con el uso del cubrebocas, el gel y asegurarnos que nuestro personal, su traslado de su domicilio a nuestro centro de trabajo y a su vez de regreso sea lo más seguro posible para evitar probables contagios. Básicamente todo se resume a que una vez emitido los lineamientos técnicos, tenemos que extraer nuestros protocolos a través de los 82 puntos que nos pide. Lo primero que tenemos que hacer es tener la referencia si somos industria esencial o bien si no somos esencial, en qué momento teníamos que reaperturar, dar el cumplimiento a estos 82 puntos a través de lo que nos marca la legislación. Hay un formato especial que tenemos que llenar con el cual se tiene que dar cumplimiento. Y deben de hacerse de alguna manera o asegurarnos de que lo estemos cumpliendo para que esto se pueda llevar a cabo. No sé si hay alguna duda o pregunta o sean al final. Y las preguntas las tendremos al final del panel. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora tenemos en la siguiente persona que nos acompaña, el ingeniero Francisco Jordán. Paco, la nueva realidad del home office, ¿consideras que son los principales retos del teletrabajo? ¿Y cuál podría ser el futuro, que en el futuro se puedan dejar de utilizar? Bienvenido. Buenos días. Un gran gusto de saludar a mi muy buen amigo y tocayo Francisco López. Un abrazo para ti y un cordial saludo para todos los organizadores y compañeros, colegas panelistas. Muchísimas gracias. Nosotros el día de hoy vamos a estar viendo exactamente la nueva normalidad de la industria y pues dado que tenemos solamente unos 10 minutos para poder manejar la exposición, quisiera concentrarme en lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que son las tendencias 2021, el retorno a la producción y el comercio dentro de sus reglas y con sus limitaciones que sabemos que existen. Vamos a concientizar los retos presentes para poder tener éxito en 2021 y con los consejos finalmente para estrenar el teletrabajo. En la nueva realidad actual vamos a hablar un poquito de higiene, seguridad, distanciamiento social y teletrabajo. Esa es nuestra situación presente. Vamos a conversar un poquito de los retos, vamos a concientizar los retos que nos implican el teletrabajo en términos de liderazgo, de competencias y de asistencia. Y vamos a hablar un poquito de las conclusiones y recomendaciones para mantener una gestión efectiva. Bien, la realidad actual, digo, no es secreto para nadie, pero conclusiones que nos pueden de alguna manera traer al contexto es que el trabajo llegó para quedarse, no es una moda, esta es la nueva modalidad laboral y vamos a estar viendo mucho trabajo en relación a la regulación de esta nueva modalidad de relacionamiento laboral. Más allá de las normas que estaba exponiendo la doctora ahorita, la forma en cómo el trabajador se relaciona con la empresa puede evolucionar en este sentido. Las oficinas siguen reduciendo sus espacios. Muchas industrias están reduciéndose inclusive hasta un tercio de su tamaño. Y se utilizan tecnologías disruptivas para poder manejar la relación y la comunicación en una nueva forma de organización empresarial que no es la clásica jerarquía, sino más bien una suerte de red de unidades de trabajo, de fuerzas de trabajo. La fuerza laboral se reduce y se reemplazan operaciones simples por inteligencia artificial, es una tendencia que estamos viendo arrancar en este primer semestre. La productividad no está dependiendo nuevamente de que alguien esté pendiente de revisarnos, de enderezarnos la plana y decirnos qué hacer. El rol del colaborador y del supervisor han evolucionado y necesitamos otro tipo de competencias de autogestión, de automoderación, de disciplina, de automotivación. El comercio sigue creciendo, pero sigue creciendo en línea. Y sobre la base de esto, vamos a ver cómo se desarrollan canales para comercio en línea, puesto que no es lo mismo comprar en línea, como hemos comprado tradicionalmente en Amazon, que posicionarse en la mente del consumidor para crear necesidades.
Dentro de esto, ¿cuáles son los retos que nos trae el teletrabajo? Hay cosas buenas y hay cosas menos buenas. Y las cosas buenas que el teletrabajo nos trajo es que tenemos una enorme flexibilidad, no solamente de sitio, sino de momento también. Tenemos posibilidad de coordinarnos más fácil, de manejar tiempos flexibles, de tener más tiempo para convivencia, menos tiempo en tráfico, menos tiempo, menos consumo de algunos recursos. Tenemos portabilidad, prácticamente podemos trabajar en un café, en la sala de la casa, en un hotel de ruta, en cualquier parte. Hay gente que se ha mudado a las ciudades, al interior del país, a playas, a montañas, para alejarse del bullicio, y esta portabilidad es uno de los beneficios que nos trajo el teletrabajo. Ha habido cierta reducción de costos en tráfico, en mantenimiento, en gasolinas, en tiempo. También ha habido que escalar servicios en casa y gastar algo más de electricidad. Es lo que está tratando de atender las regulaciones para el teletrabajo en los países. Hemos observado reducción del ausentismo, como una consecuencia o como un beneficio derivado del teletrabajo. La gente ha desarrollado más atención, ha puesto más atención en su cuidado personal, en su gimnasia, en ejercitarse, en caminar, en usar el tiempo que anteriormente dedicaban al traslado, a tener una vida un poco más sana, y todos hemos desarrollado nuevas habilidades. Se han abierto posibilidades como la que tenemos hoy, que nos permite desde distintos países poder estar atendiendo a un encuentro como este. Ahora, en contraposición, la gestión del tiempo se ha vuelto muy complicada. Probablemente no consigan a ninguna persona que esté bajo teletrabajo que les pueda decir que está trabajando menos. Prácticamente todo el mundo les va a decir que está trabajando un tercio o una cuarta parte más, o un 50% más, para poder atender lo que está ocurriendo, porque las fronteras se han abierto, los horarios se están mezclando, las responsabilidades se han ampliado, y quien anteriormente gestionaba, por ejemplo, gerencias de ventas en la región, probablemente esté atendiendo otras regiones en Europa o en Asia, y eso dificulta los horarios. La gente está trabajando muchísimo más. Se dificultan las sinergias. Hay que encontrar los momentos para poder tener a los equipos reunidos, para tener intersección de los tiempos de trabajo, y eso se ha dificultado con el teletrabajo. Manejamos muchísimas distracciones, muchísimas tentaciones de dispersión en los hogares o en los sitios de coworking. Es mucho más fácil dispersarse. Tenemos temas de comunicación. Si anteriormente la comunicación presencial, en cara a cara, tenía sus temas, tenía sus dificultades, tenía sus aristas. En teletrabajo hay que hacer un esfuerzo mayor para que la comunicación sea efectiva, sea asertiva y sea constante y suficiente. La gente ha desarrollado, el trabajador tiene una enorme ansiedad por el desarrollo de su carrera. Se siente que el trabajo bajo teletrabajo, bajo la modalidad de teletrabajo, va a impactar negativamente el crecimiento profesional de los individuos, y esto está generando muchísimo estrés. Y el teletrabajo nos ha llevado, esta eventualidad nos llevó a empezar a aprender a trabajar bajo emergencia, porque si bien la tendencia del teletrabajo existía, venía tímidamente incorporándose a las empresas, pero en marzo del año pasado, de hoy para mañana, hubo que encontrar esta solución como viabilidad y como continuidad operativa. De manera que la gran mayoría de todos nosotros hemos arrancado en un proceso de teletrabajo de manera forzosa, sin haber estado preparados para ello, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son, dentro de este contexto, entonces los retos que nos implica dentro de la oficina, dentro de la empresa, manejar equipos de trabajo remotos? Y tenemos que poner atención en cómo nos organizamos, en cómo coordinamos esos grupos, en cuándo y cuánto debemos comunicarnos, cuál es la frecuencia, qué es lo que debo decir. Debo tener juntas para proyectos y aparte juntas para gestionar los equipos bajo teletrabajo. ¿Cómo evalúo los avances que mi equipo está teniendo, ya que no los estoy viendo día a día? ¿Cómo motivo, cómo desarrollo a mi personal de manera remota? ¿Cómo gestiono fuerzas de trabajo dedicadas a tareas específicas? ¿Y cómo puedo medir la actitud y la emocionalidad de alguien que no tengo enfrente? Ante esto, devolver estructura, disciplina e intersección en los ambientes de teletrabajo es fundamental para poder mantener e inclusive
potenciar la productividad. Es posible hacerlo, pero tenemos que encontrar los mecanismos para devolver estructura, disciplina y sobre todo intersección de los equipos. Es imprescindible poder dotar a los líderes de la sensibilidad, de la concientización y de las herramientas necesarias para gestionar el teletrabajo. Hay que encontrar la forma de capacitar a los colaboradores para poder mantenerlos motivados, identificados, alineados, educarlos dentro de la plataforma de seguridad y la plataforma tecnológica que nos permite estar conectados, y concientizar y formar a la dirección en el manejo del cambio, porque estamos en una coyuntura que implica un enorme estrés. Y si bien es fundamental mantener la operación y la empresa operando y funcionando, también es necesario concientizar a la dirección de que estamos en un momento, en un punto de inflexión en el que para mantenernos en el negocio tenemos que poner atención en cosas a las que anteriormente no le prestábamos atención. Dentro de este reto, el manejo de indicadores es la clave para poder gestionar efectivamente el teletrabajo. Los indicadores que nos permitan saber cuántas horas está trabajando nuestra gente, cuánto tiempo está expuesta o no al burnout. Están llegando puntuales, tengo coordinación simultánea, tengo intersección de mis equipos, la gente me está asistiendo de manera puntual a las juntas que se programan, la gente recibe con claridad los pendientes que tiene que atender, yo los puedo evaluar como líder de ese grupo. Mi grupo está siendo bien liderado por mí, lo estoy manejando con asertividad, le estoy dando la adecuada supervisión y seguimiento, los estoy acompañando y los estoy asistiendo como facilitador, como socio estratégico para que ellos puedan alcanzar esas metas que se comunicaron. Esos son los indicadores que tenemos que manejar y medir para que la gestión del teletrabajo sea efectiva y sea productiva. Y finalmente, una vez atendido el tema del teletrabajo, personalmente yo siento que tenemos que plantearnos encuentros periódicos de reencuentro como una herramienta para reforzar la identidad, para bajar los niveles de estrés y la ansiedad respecto al desarrollo de carrera, para mantener la pertenencia, para crear y desarrollar branding empresarial. Este es nuestro próximo punto a atender para poder garantizar y mantener productividad y regresar confianza a los equipos de trabajo. ¿Cuáles serían las conclusiones que podemos compartir para gestionar el teletrabajo? El teletrabajo, lo que nosotros llamamos el Office Everywhere, venía en camino. Se estaba practicando desde hacía años, pero se aceleró de manera dramática en un plazo de 2 semanas el año pasado. No es una moda, no es una tendencia pasajera. Las empresas se van a reducir, el teletrabajo se queda como una nueva forma de relación laboral, y esta es una realidad que requiere evolución en las empresas y en la gerencia. Necesitamos madurez, liderazgo, coordinación, comunicación y sobre todo asistencia a los equipos que están gestionándose bajo teletrabajo. La gerencia es otra y las responsabilidades que nosotros tenemos como líderes tienen que evolucionar del supervisor tradicional al socio de aprendizaje, al coach, al facilitador. El flujo de caja es fundamental para gestionar el teletrabajo. Nosotros ya no tenemos atención en los activos pasaron a un segundo plano, son irrelevantes en este momento. Lo que manda en este momento el mercado es la capacidad para generar y mantener flujo, porque el flujo otorga poder para negociar economías de escala, comprar bienes y servicios y mantener las nóminas. Socialmente seguiremos manteniendo rigidez, pero tenemos que trabajar para poder manejarla con empatía, con alegría, con buen humor y con educación, entendiendo que todo este nuevo contexto de distanciamiento social y de exceso de protecciones necesarias para mantener la salud y la higiene generan una carga adicional, no solamente económica a las organizaciones, sino también emocional a todos los que lo estamos padeciendo. Laboralmente tenemos que reeducar a los menos calificados y para poderlos reabsorber. La transformación digital y la adaptación son las competencias clave para poder gestionar el teletrabajo de manera efectiva. Y en todo este proceso, recursos humanos tiene un papel crítico para la gestión del Office Everywhere, tanto en el reentrenamiento de los colaboradores, como en el acompañamiento de la organización y de los equipos, como en la gestión del cambio y la creación del nuevo marco regulatorio que nos permita operar de manera armónica dentro de esta nueva realidad.
Creo que estamos dentro del tiempo. Este es el mensaje que quería compartir con los panelistas el día de hoy. Agradezco a todos y devuelvo la palabra a nuestro moderador, mi tocayo Francisco López Aranda. Muchas gracias, Francisco. Continuamos con la intervención del ingeniero Israel Suárez, sobre todo los controles de ingeniería y su eficacia. Ingeniero, bienvenido. Han sido estos, y ha sido complicado identificar e implementar los controles de ingeniería para enfrentar la nueva realidad. ¿Cuál ha sido el reto y cuál han sido los más eficaces, ingeniero? ¿Nos podría compartir? Buenos días, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar con los controles de ingeniería que aquí se han aplicado en la planta. En los controles de acceso se colocaron túneles sanitizantes a base de agentes producidos básicamente en base de cítricos. También se colocaron filtros con el cuerpo de bomberos que toma la temperatura a toda la entrada de las plantas. Aunado, se tiene la limpieza constante en las áreas de trabajo donde han surgido casos o posibles casos. Acá vemos que en las entradas también tenemos lo que es charola sanitizante con solución al cloro del 0.5% y señalética, que son puntos obligatorios de control. Personal que no se deje tomar temperatura o que se brinque el cerco sanitario que hemos establecido, se es sancionado. ¿Ok? También tenemos que se instalaron lavamanos en las entradas, en todas las entradas de la planta, donde el personal antes de ingresar al turno se tiene que lavar las manos. Aunado, como refuerzo, se les aplica alcohol gel en las entradas para asegurar que estén bien desinfectadas sus manos. También se colocaron acrílicos en las ventanillas de atención a los proveedores o a las visitas que tenemos acá en planta. Esto nos sirvió bastante porque no hemos tenido casos en lo que es almacenes o básculas, que es donde tenemos más interacción con personal externo. En los comedores, ya lo vimos con la compañera que lo presentó, igualmente acá tenemos mamparas de acrílico con un plan de limpieza de 3 veces por turno, igual con cloro, para garantizar que siempre estén desinfectados. También se redujo la ocupación a un 30% y se establecieron horarios de comida para que así no tengamos aglomeraciones o concentraciones masivas del personal. En los lockers también se delimitaron espacios, se cuentan a la entrada con charolas, se cuenta con los dispensadores de alcohol gel. Acá podemos ver un compañero que se les ha proporcionado equipo de protección personal anti-COVID, así lo decidimos en la planta, que las personas que están mayormente expuestas al contacto con gente externa que pudiera contagiarnos, se les entregaron cubrebocas, se les entregaron lentes y la careta facial. Les pedimos que ocupen lentes y careta, ¿vale? Es redundante, pero es mayor seguridad. También en las áreas productivas delimitamos y tratamos de que tenga la sana distancia todo el personal. En los púlpitos de control, nada más se deja que esté el operador y su auxiliar, cuando antes estaba otro personal que podía ser mecánicos o eléctricos allí, por cualquier falla, ya no están, tienen que estar afuera y nada más se permite 2 personas por púlpito. Igual en las oficinas hemos colocado mamparas. Estas mamparas fueron de material reutilizado de nuestra materia prima, que es la chatarra. Eso nos ayudó a bajar costos y nada más se adquirió lo que era el acrílico, ya que el ángulo o el material venía en la chatarra. Como otras partes, se compraron equipos para termonebulizar. Al final de la jornada, todas las oficinas son sanitizadas, son desinfectadas, para garantizar así que el personal de oficinas, que también se redujo la población o la plantilla laboral, se redujo teniendo trabajo en casa.
¿vale? Y por otra parte, la planta adquirió cápsulas de traslado para pacientes sospechosos por COVID. Si en la planta se llegara a detectar un caso como sospechoso, se tiene un protocolo para transportar al personal a un centro de salud, ¿ok? También se ha prestado el servicio de ambulancia a pacientes que lo han requerido para trasladarlos. Por eso contamos con cápsulas para traslado. Por último, se tuvo una campaña muy fuerte para crear conciencia en el trabajador. Los controles de ingeniería nos han servido bastante porque al cierre del año, de una población de 2,000 trabajadores, hemos tenido solo el 6%, 0 defunciones y 0 casos graves. Y el 100% de los casos se ha detectado con el cerco sanitario que hemos establecido, que son las medidas de ingeniería y las medidas administrativas. Se contrató una plantilla de enfermeras con conocimientos de epidemia y un médico, que ellos salen al campo, salen a las áreas y hacen chequeos aleatorios y un cuestionario. Y de ahí hemos detectado los posibles casos y los mandamos a cuarentena por 14 días, aunado a lo que le dé el Seguro Social o la institución. ¿Sale? Esta campaña, como vemos, es una imagen muy fuerte. Se colocaron maniquís con forma de la muerte para llegar más duro al trabajador, porque al principio sí se creó una cierta resistencia a los controles de temperatura, a ciertas partes que tuvimos problemáticamente. Mayor fuente fue en la toma de temperatura. El personal se rehusaba a pasar por ese filtro. Pero bueno, estos son una parte de los controles de ingeniería que hemos aplicado, que sí nos han funcionado bastante, como ya lo comenté. El 6% de una población de 2,000 trabajadores es bastante. Eso es todo por mi parte y quedo a sus dudas o comentarios. Gracias, ingeniero. Bueno, la nueva realidad, la nueva normalidad ya no es nueva, ya es un día a día. No ha habido, no prevemos que en el futuro esto cambie. Va a seguir impactando económicamente los resultados de las compañías. Y tendremos que administrarnos ahora con la nueva legislación del teletrabajo. Yo creo que estas son las conclusiones de este panel. Si hay alguna pregunta, Andreita, ¿nos las pueden comentar? Sí tenemos una pregunta, la leo para quien guste contestar. Algunas veces las medidas se cumplen dentro de la planta. ¿Cómo hacer o qué hacer cuando los trabajadores están fuera de las instalaciones? ¿Quién quiere contestar? Permítame tomar la iniciativa y después probablemente la doctora Claudia nos quiera acompañar. Aquí hay un cambio cultural, lo veo desde el punto de vista de la doctora y lo veo desde el punto de vista de recursos humanos. No existe, esto es un tema como la ética, o sea, no existe una media ética, que haya gente que se comporta en el trabajo de una manera decente, formal, apegada, pero entonces cuando sale de la oficina se convierte en un delincuente. No funciona así. Nosotros tenemos que trabajar un cambio de mente, un cambio de cultura. O sea, la protección es integral y me acompaña no solamente mientras estoy dentro del área de trabajo, me tiene que acompañar en el transporte, me tiene que acompañar en la calle, me tiene que acompañar en el supermercado, me tiene que acompañar en mi casa. Debo ser capaz de poderlo transmitir. Todo el esfuerzo que está haciendo la empresa para educar a sus colaboradores tiene que de alguna manera extenderse y llegar a la familia, porque la vulnerabilidad está en el eslabón más débil de la cadena. Y si el trabajador está muy protegido en el ambiente, pero en su casa está totalmente relajado, o los niños no tienen esa conciencia, o la esposa no la tiene, o la suegra no la tiene, o alguien no la tiene, ese es el eslabón más débil de la cadena que puede contagiar a cualquier miembro de la familia, que contagie al trabajador, que contagie al resto de los trabajadores en la organización. De manera que tomar las medidas para funcionar dentro del recinto productivo tiene que ir más allá en términos de educación,
para que esto se convierta en cultura, que se instale y se forme parte de nuestro actuar en el día a día. De otra forma, el esfuerzo que estamos haciendo puede volverse inútil totalmente en el momento en que dentro del hogar algún miembro se contagia y nos traiga la enfermedad a la casa. Ese sería mi punto de vista. Le paso la palabra a la doctora. Muchas gracias. Como bien lo comentó, hay una corresponsabilidad de parte del trabajador, su familia, hacia todas las medidas sanitarias. Si bien los lineamientos técnicos nos piden como empresa, como comité o como planeadores de todo lo que es el manejo de COVID, tener un código de ética, tener un código de conducta como empresas, no puede ser extensivo afuera. Aquí ya queda en la conciencia social, a la corresponsabilidad de cada uno de nosotros de cómo guardar nuestros cuidados fuera de la empresa. Por experiencia acá con algunos compañeros de nuestro sitio de trabajo, algunos aquí cumplían, pero afuera se relajaban y entendieron de la peor manera, entendieron contagiados o con ya padres, hijos, que tuvieron que llegar a ser lamentablemente internados o de alguna manera con tratamientos bastante agresivos e invasivos, que hasta que tuvieron o vieron que podían perder a alguien o que perdieron a alguien fuera de casa, tíos, primos, abuelos, padres, les quedó ya ya voy a cumplir. Algunos estamos entendiendo tarde el hecho de cuidarme fuera de planta y muchas veces a lo mejor el tomar un poquito a la ligera, pues no vemos lo que impacta en el centro de trabajo. Entonces, esta parte de aquí, al menos en lo que hemos visto acá, en donde yo laboro, es que queda de parte de la corresponsabilidad. Sí se pueden emitir comunicados, sí puedes informar, sí puedes capacitar, pero la corresponsabilidad, la ética y los valores que uno como persona, como trabajador tenga, pues va a definir lo que va a ser fuera de nuestro sitio de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta que no queremos dejar de contestar. ¿Qué apoyos se han dado para hacer efectivo el teletrabajo? Quien guste contestar. Bueno, de hecho ya es por ley, tenemos que darle elementos tanto físicos para que puedan trabajar desde su casa, como también la asistencia psicológica para que esta situación no les afecte demasiado en su actuar diario. Francisco lo ilustraba muy bien. Hay un reto muy fuerte porque en 2 semanas del año pasado tuvimos que adaptarnos, tanto para darles equipo, tuvimos que darles un lugar o ayudarlos a implementar servicios que no tenían a su disposición para que pudieran realizar el teletrabajo, porque era necesario y porque las empresas no pueden parar su proceso, ni administrativo ni productivo, de una manera abrupta y de golpe. Entonces, todas esas regulaciones que vendrán después con una norma oficial que está en proceso, pero por lo pronto esos son todos los elementos que tienen que proporcionársele al trabajador. Muy bien. Muchas gracias, contador. No sé si alguien más quisiera complementar esta respuesta. Bien. Pues muchas gracias a todos los participantes en este segundo panel. Agradecemos su tiempo, su atención y damos paso a nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias a todos.